noches, estamos acá de regreso en este segmento de entrevistas de jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy y hoy me acompaña Paola Hurtado. Hola Quique, buenas noches. ¿Todo bien, Paola? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Hoy nos acompañan tres ilustres diputados. Eso. Muchas gracias. Y locuaces diputados también, Muchas gracias. muy abiertos para conversar con nosotros sobre lo que está pasando en el Congreso. Muchas gracias. Vamos a conversar un poco acerca de lo que, efectivamente, de lo que está pasando en el Congreso. Porque de pronto, de pasar, no sé, 300 días sin aprobar un decreto, se aprobaron 2 el mismo día. Eso ya fue un récord en esta legislatura. Vamos a empezar con Luis Pedro Álvarez, para que hablemos Solo un poco. presentemos Luis Pedro Álvarez. Luis Pedro Álvarez, don Selvin Bonerges García y don Luis Fernando Chenal. Nos acompañan del Partido Patriota, de Creo y de Encuentro por Guatemala. Vamos a conversar justamente acerca de qué pasó el día de hoy, pero especialmente porque empezó una dinámica, Luis Pedro, donde la ley electoral de partidos políticos se empieza a discutir ya en segunda lectura, se aprueba en segunda lectura, se empieza a discutir el tema de la Comisión de Finanzas para el tema del presupuesto, y hay una serie de temas que quedan sobre la mesa, como la elección del jefe del Instituto de Defensa Público Penal. Luis Pedro, buenas noches. Buenas noches, Quique, Paola, mis colegas. Definitivamente hubo un ambiente y una dinámica completamente distinta de lo que hemos vivido en estos 3 años y medio. Yo te diría que con mucho más apertura ya nos habían anticipado los que para nosotros, que es una primera legislatura, que posteriormente al proceso de elecciones había un pequeño espacio donde la tensión bajaba y habían oportunidades para poder llevar hacia adelante algunos temas de agenda legislativa. Evidentemente este es el orden del día, lo que se aprobó el día de hoy, y efectivamente no hubo sorpresas. Fue para mí, valga la redundancia, una sorpresa que no hayan habido mociones privilegiadas, desconocidas ni mucho menos, sino se cumplió rigurosamente lo que se había propuesto en el orden del día. Se leyeron algunas iniciativas de ley, como tú bien dices, se aprobó el convenio con Taiwán para complementar el tema del crédito para terminar la carretera Sanarate-El Rancho, que son cerca de 30 kilómetros de doble vía. Posteriormente se aprobó Probosque, que es un tema que venía desde hace año y medio. Había consenso generalizado en las diferentes bancadas, pero era un tema que siempre se quedaba, por compromisos internacionales y también por proyectos nacionales, una pérdida enorme si esto no se aprobaba. Y evidentemente, pues en segundo debate, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, donde sí quiero decirte que ya se había anticipado que iba a haber un problema y donde yo quiero, denunciar de alguna forma que siguen habiendo problemas de componendas y fuera del Congreso con el tema del Instituto de la Defensa Público Penal. Sigue sin conformarse la comisión. Bueno, ya la terna ya está, la terna propuesta de los 3 candidatos ya está, pero evidentemente hay partidos que como que no quieren poner su postura públicamente sobre cuál es la persona a la que van a apoyar. Y siempre que viene este tema se congela. De hecho fue lo que terminó la sesión el día martes y hoy jueves nuevamente es la razón por la cual se levanta el quórum. Quise decir que sigue sin lograrse la sesión para elegir al nuevo director de Pues Cisterna. la sesión era hoy, lo que no se logró fue la votación. De acuerdo. Y bueno, aunque al final del día, aunque no haya acuerdo, yo creo que hay que poner una votación. Es una obligación ya la Corte de Constitucionalidad nos ha enmendado la plana en varias de estas elecciones y se nos ha conminado, se nos ha obligado a que llevemos a cabo estas elecciones. Y ya la terna, respetando la institucionalidad, ya nos fue pasada al Congreso de la República, es decir, respetando el debido proceso legislativo, ya tenemos esos nombres y bueno, ya es de tirarlos al pleno y hacer nuestra elección. Yo le quiero preguntar al diputado García, ¿cómo lee usted la renuncia hoy de Jaime Martínez Loaiza de la Comisión de Finanzas, donde está integrada básicamente por Líder y Partido Patriota? El diputado se retira, es uno de los 4 de esta comisión que tiene un antejuicio en proceso. Y la comisión ha sido muy criticada en los últimos días, precisamente porque en manos de ellos está evaluar toda la discusión del presupuesto. ¿Cómo ve usted la salida, Jaime? Bueno, yo creo que es una decisión personal donde ha habido presión precisamente, tal como pasó en las comisiones pesquisidoras. Tal vez ustedes recuerdan que cuando un diputado era señalado, de muy común acuerdo entre ellos llegaban o en sus bancadas a tomar la decisión que se retirara el diputado que posiblemente en ese momento era señalado. Yo creo que la decisión de Jaime fue muy prudente, principalmente porque es una comisión que el día de hoy
también, además de lo que mencionaba Luis Pedro, también hubo un despacho calificado donde se presenta una carta donde el presidente de la Comisión de Finanzas dice que van a ampliar la comisión y eso da lugar a que cada una de las bancadas que no eran representadas dentro de la comisión pudieran ser integradas. Entonces creo que Jaime tomó una decisión, una postura muy prudente y eso creo que es importante porque el Congreso ya cambió en el sentido que hay diputados que son más responsables, son más congruentes con la realidad que se está viviendo. Yo creo que eso también es muy importante señalarlo y tal vez, Quique, con lo que mencionabas en el tema de los 2 decretos. Sí es importante que el Congreso ya empezó a dinamizarse, se activó. Pero también es importante reconocer el papel que jugó el Congreso estos últimos meses, porque siempre a nosotros nos han prejuzgado, pero esta institución, el Congreso de la República y sus 158 diputados, jugaron un papel predominante y sobre todo teniendo un papel institucional, manteniendo la gobernabilidad, y creo que eso hay que reconocerlo. Ahora estamos en otro escenario político donde las bancadas políticas están configurando, estamos llegando a acuerdos mucho más sencillos, más simples, pero por el bien de poder hacer que la institución siga caminando de una forma muy responsable. Yo creo que aquí todas las bancadas están muy conscientes de lo que ven, de lo que viene, de los decretos que vamos a aprobar y creo que va a ser muy fructífero este año. Y un poco basado en eso que decía Luis Pedro, de este momento postelectoral, la bancada del Partido Patriota tuvo momentos difíciles, complicados en estos momentos que decía Selvin, las etapas de los temas de antejuicio, las renuncias del presidente y vicepresidenta. Y es una etapa donde se está reconformando un poco las diferentes posiciones. ¿Cómo ves en este momento, en este proceso, el rol que puede jugar una bancada como la del Partido Patriota? Porque es una bancada todavía numerosa, importante y aún oficialista, aunque pues, ya hayan habido los cambios. Es un momento complicado, para decirlo lo mínimo. No, yo creo que es un momento oportuno, creo yo, de que la bancada del Partido Patriota durante este año, como bien lo han dicho, pues nos ha tocado afrontar muchísimas cosas. Podemos decir que a pesar de eso, la bancada de cierta forma se mantuvo unida, no hubo mayores cambios de diputados patriotas que fueran a otras bancadas. Al mismo tiempo, se avanzaron en 2 temas, que uno fue liderado por un diputado patriota, que fue en la Mesa de Seguridad y Justicia, donde se tienen cambios importantísimos, en el cual vamos a fortalecer el Ministerio Público, hay cambios a la ley de carrera judicial. Por otro lado, a pesar de que la conformación de la Comisión de Finanzas fue hecho en su momento, donde están diputados patriotas y diputados líderes, nosotros estábamos abiertos a que la comisión se ampliara, eso fue lo que pasó el día de hoy, para darle mayor integración a las diferentes bancadas. Nosotros estamos claros que no podemos ser irresponsables en este momento de dar un presupuesto a quien sea que vaya a ser electo, un presupuesto que esté desfinanciado como el que actualmente nosotros pues tuvimos que bregar este año y el cual le va a causar muchísimos problemas a quien sea electo. Creo que nosotros estamos con la mejor voluntad de querer apoyar, de querer coadyuvar este esfuerzo que está haciendo el Congreso. El día de hoy, lo decíamos antes de entrar acá, se siente un ambiente diferente, hasta la misma instancia de jefes de bloque está con mayor apertura y tiene que ver también muchísimo, actualmente ya no están las pasiones electorales donde los temas eran para ver quién salía como el bonito de la película, sino que realmente son problemas de nación y acciones que se están tomando en cuenta. Pero, ¿qué tan bonito puede seguir ese ambiente y qué tantos consensos se pueden alcanzar cuando llegue a discutirse realmente el techo del presupuesto, la distribución y las bancadas que todavía tienen, bueno, los diputados que no, aunque no hayan sido reelectos, todavía están bastante activos? Yo le voy a dar, por ejemplo, la postura del patriota. Nosotros no estamos de acuerdo a que se vaya a modificar una sola obra del Estado Geográfico de Obras. Con eso creo que vamos a espantar todos esos malos augurios que vienen sobre la Comisión de Finanzas y sobre el Congreso. Segundo, estamos claros de que no podemos nosotros tener un presupuesto de 72.000 millones cuando los ingresos calculados son de 52.000 millones. Entonces tenemos que ser responsables y a partir de eso tenemos que empezar a trabajar. Hay que recordar y recordarle a la población que solo hay 3 fuentes de financiamiento. Son bonos, préstamos
o impuestos. Y de una forma responsable tiene que haber un consenso dentro del Congreso para ver cuál de esos 3 mecanismos vamos a darle financiamiento. Si no existe ese consenso y realmente se crean condiciones adversas, pues yo sería de la idea que es preferible que se quede el presupuesto actual y que sea la próxima legislatura en la que sea la que se encargue de hacer las modificaciones al mismo. Porque creo que hay que tomar decisiones en este momento responsables y no partidarias. Selvin, hace 4 años, en este momento, en esta coyuntura, lo que se hizo fue estirar un poco y esperar a que se hubiera declarado ya el ganador de la segunda vuelta, y con ese partido ya reconocido ganador, que fue el Partido Patriota, se negoció el presupuesto con la gente que iba a entrar a gobernar. Bueno, en este momento tenemos un dilema. FCN no tiene bancada, en todo caso pues hay un diputado que es afín a ellos, pero no es bancada de FCN, y entonces no hay realmente dentro del Congreso con quien negociar con FCN si se diera el caso. Dentro de esa dinámica, ¿cómo ves en este momento los tiempos? Porque 25 de octubre todavía quedaría un mes para aprobar el presupuesto, ya sabiendo quién haya ganado. Pero la ley electoral y otras de las normas sí tienen más urgencia. ¿Está un poco así la lógica de los tiempos y del orden? Sí, hay 3 cosas que me gustaría rescatar. La primera, lo que mencionaba Paola, referente al ambiente y en el tema de la comisión. El martes había más o menos una presión de poder ampliarla, y se da el día de hoy, donde solicitó el presidente ampliar la comisión y se integra por diferentes bancadas. Eso es muy bueno. Segundo, que miembros de la Comisión de Finanzas en este momento le van a dar espacio a todas las instancias o instituciones que tienen que ver con el presupuesto para que vayan a plantear el por qué sí y el por qué no, porque opciones de presupuesto van a haber más de 20. Entonces, claro, lo más importante es que la Comisión de Finanzas se va a plantear casi como una mesa donde pueden haber disensos y consensos, y eso creo que va a fortalecer la decisión, que cuando el Congreso entre a conocerlo va a haber una opinión muy consensuada, muy responsable, y que lo está provocando el Congreso a través de la Comisión de Finanzas. Y tercero, coincido mucho que es importante saber qué tipo de plan de trabajo se va a plantear para los próximos 4 años, y eso es lo que quizá está con un poco de hermetismo del Congreso de la República, de saber quiénes o qué partido va a ser el próximo que nos va a gobernar. Ayer hice un planteamiento precisamente bajo la responsabilidad de esta coyuntura que estamos viendo los guatemaltecos, y es precisamente conocer por lo menos los que van a estar a cargo de las principales carteras del próximo gobierno. ¿Por qué? Porque eso nos da la confianza a los guatemaltecos que hay gente que conoce en materia financiera, que conoce en materia económica, que conoce en materia de energía, etcétera, donde podemos tener una idea que el gabinete va a ir enfocado a la productividad, al emprendimiento, a la negociación, porque si vamos a necesitar un presupuesto que vaya a ser financiado, ya sea por bonos o por préstamos, donde posiblemente el próximo gobierno no se va a atrever a ampliar un tema de impuestos. Entonces yo creo que sí es importante que los 2 que en este momento están para la segunda vuelta puedan considerar que deben de presentar algunas alternativas por confianza de todos los guatemaltecos, porque es importante. Nosotros no tenemos otro deseo que Guatemala salga adelante, porque nosotros también salimos adelante como guatemaltecos. Luis Pedro, ¿cómo lo ve el presupuesto? ¿Qué tanto se puede negociar o a llegar a acuerdos antes del 25 de octubre? Sí, nosotros en Encuentro por Guatemala hicimos ya una postura pública de lo que es, de hecho, lo hemos circulado en redes sociales. Ya hemos hablado de una reducción responsable de lo que se puede realmente eliminar de algunos gastos superfluos. Podríamos hablar que podríamos reducir tal vez unos 5,000 millones en emisión de bonos. Quisiéramos, nuestro ideal político y económico sería que tuviéramos un presupuesto balanceado y eventualmente tuviéramos hasta superávit. Ojalá pudiera ser así, pero eso no lo puedes transformar de un día para otro, porque si no, básicamente nos quedarían dos opciones: no pagar deuda y probablemente no hacer ninguna inversión. Sí, solo funcionaría el gobierno, y eso creemos que es impráctico. A nosotros lo que sí nos preocupa es que la discusión del presupuesto únicamente se reduce en tan poco tiempo a un tema de ingresos y gastos, pero no hay análisis de gestión. No hay análisis, por ejemplo, se está diciendo, bueno, subámosle al Ministerio de Educación o al Ministerio de Gobernación, por ejemplo, se le suben 110 millones de quetzales,
pero no se dice que se está reduciendo un 20% el presupuesto de la escuela de la policía, se le está reduciendo un 50% a la sección de investigación criminal y se está subiendo únicamente en salarios. Entonces no se está haciendo un análisis profundo de los gastos, no se está haciendo para nada ese análisis y creemos nosotros que eso es sumamente lamentable. No es un tema solo de ver, bueno, nos queremos gastar 70, pero tenemos 50, ¿cómo le vamos a llegar? Por supuesto que eso es importante, pero yo creo que en Guatemala ha faltado muchísimo esa discusión seria, abierta, profunda, con tanques de pensamiento de evaluar las políticas públicas en cada una de las carteras y ver cómo se están desempeñando. No hay evaluación de desempeño, ni tampoco políticas que digan, bueno, señores, si esta política pública no funciona, hay que eliminarla. Eso para nada. ¿Y la puede haber? ¿Perdón? ¿La puede haber de aquí antes? Debería haberla. Mira, que sea completa es difícil, pero por lo Pero- menos en Guatemala tenemos que empezar a hacer ese tipo de debates. Eso es lo que hace la Comisión Se de va a Finanzas. operativizar. Miren, la Comisión de Finanzas va a abrir como las mesas. Quienes estuvimos participando en las mesas nos dimos cuenta. Va a llegar ICEFI, va a llegar CIES, va a llegar PNUD, va a llegar todos a decir, miren señores, esta es la propuesta. Hablan de que hay que reducir esto, que esta política no encaja con esto. Pues yo creo que es la primera vez que el Congreso se va a abrir a tal sentido de que va a ser muy responsable el presupuesto y por supuesto los diputados vamos a votar por algo responsable. Ahora hay un tema, y yo creo que Selvin, y con todo respeto, está siendo sumamente optimista. Y yo había algunos anuncios de algunos sindicatos, principalmente de magisterio, que ellos dijeron, nosotros no vamos a negociar el tema de aumento salarial, que se preparen y que sepan los diputados y otros sectores que eso no es negociable. Y entonces a nosotros ese tipo de actitudes pues obviamente avisoran problemas porque la situación financiera del gobierno, y no solo es un sector, es por mencionarlo, pero así está salud y así están otros sectores, que realmente nosotros como sociedad podamos evaluar el desempeño de todas las carteras. Y para empezar, no hay una oficina de servicio civil nacional que te pueda dar a ti el número detallado de cuántos funcionarios y empleados públicos tenemos. Pero estás en el momento, y tanto el Ministerio de Finanzas como el RENAP, que sería la instancia que les puede apoyar, de hacer un censo de los empleados públicos. Estás en el momento justo ahora de poder hacerlo con un presidente y vicepresidente que no tienen necesariamente otro tipo de compromisos distintos, y es una cosa que podría quedar condicionado en la ley de presupuesto. ¿Qué así debería ser? Yo creo que al final el momento es justo. Yo creo que si hablamos, si tendría que haber sido antes o tendría que haber sido después, Pero creo que hoy la oportunidad se da. la coyuntura nos está dando a nosotros un Congreso que sabe, y como dijo alguien, sabe aprender de los errores que cometió, y no creo que esté en la disposición de volver a hacerlos. Está en la mejor voluntad de poder recibir a los tanques de pensamiento del país para que puedan dar una propuesta técnica y que este presupuesto sea, primero va a ser aprobado según los consensos, o por lo menos lo que se oye, después de la segunda vuelta, pero nos va a dar el suficiente tiempo para hacer un planteamiento técnico en el cual pueda haber una evaluación real si es el presupuesto que necesitamos. Y como le digo, si en su momento se encuentra que no existen las condiciones necesarias o que hay otro tipo de intereses moviendo el presupuesto, lo más lógico es que quede el presupuesto actual y que el próximo gobierno pueda hacer los ajustes necesarios. Creo que es también un llamado a la población para que sigan haciendo el trabajo de auditoría social que han hecho sobre el Congreso. Las reformas a la ley electoral, las reformas a la ley de contrataciones, las reformas que se van a hacer a la ley de servicio civil han sido producto de mucho esfuerzo de la ciudadanía y que realmente le han dado también al Congreso la legitimidad para poder pasar las diferentes iniciativas en este momento. Entonces el llamado para que lo sigan haciendo. Se nos acaba el tiempo, pero una pregunta rápida de la ley electoral y partidos políticos. Lo que se está aprobando, que ya se aprobó en segunda lectura, falta una tercera lectura, se envía nuevamente a la Corte. Así es. Lo que se está aprobando es exactamente lo que se había enviado antes, solo se corrigió el formato de que se vaya con 105 votos, o se modificó algo del contenido, Tiene modificaciones. de la versión que se había ido antes. ¿Algo de fondo del que se haya cambiado? En este momento, como realmente no había una sola votación, simplemente se están leyendo porque las primeras dos lecturas, pero si estamos hablando del mismo proyecto que se envió a la Corte, sí tienen diferentes enmiendas. Lo único que sí tenemos claro es que entrarían antes del 14 de enero, ya empezarían a regir el proceso electoral. ¿Y para verlas? Lo que pasa es de que cuando nosotros aprobamos en la Comisión de Asuntos Electorales y la modificamos, que eran de 32 artículos reales, porque llegaron a 75, 14 ya tenían un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, lo que hicimos nosotros fue
mejorar, porque sí habían recomendaciones que podían ser inconstitucionales. No podíamos ser irresponsables en mandar nuevamente a la Corte y que ellos nos volvieran a decir, miren, es inconstitucional. Lo que hicimos fue antes hacer un mal procedimiento de acuerdo a lo que nos enmienda la Corte de Constitucionalidad, y hoy sí estamos en los 3 debates con 105 votos, y por supuesto en la primera etapa se incorporaron las enmiendas que dice el diputado Chenal, y ahora van con esas enmiendas para que la Corte se pronuncie, dictamine, y por supuesto nosotros ya después podamos ver qué resuelve la Corte de Constitucionalidad. Sí, yo creo que esta armonía que estamos viviendo, este romance que estamos viviendo ahorita en el Congreso de la República, podría variar drásticamente después de la segunda vuelta. Evidentemente, la UNE tiene una bancada importante en el Congreso de la República. Si ellos fueran los ganadores, seguramente ganarían más diputados, y la presión hacia un presupuesto más alto sería segura y había más confrontación. Si ganara el contendiente Jimmy Morales, pues él no tiene bancada oficial en el Congreso. Yo creo que ahí hay una posibilidad de que fuera mucho más técnica la cuestión, y estoy seguro que la mayor parte de bancadas, queriendo hacerle oposición, estarían buscando que cerrarle un poco el chorro. Entonces, dependerá mucho de ese resultado lo que vamos a ver en el Congreso. Gracias a los tres por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos ahora con Juan Carlos Sandoval para que nos cuente qué dicen las redes sociales sobre este tema. Gracias, Quique. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes al respecto de la entrevista. Rubén nos dice, si ahora el pueblo se mantiene alerta, seguramente no harán falta ni préstamos ni bonos. Sin corrupción alcanza muy bien. Betsy, a la fuerza, porque caso contrario estaríamos aún en retroceso. Los diputados siempre nos mienten sobre el destino del dinero del presupuesto. Robin, señor diputado, jamás se puede ser irresponsable, menos con el presupuesto y las necesidades del país. Bonos, préstamos o impuestos no será robar y ejecutar de forma efectiva el presupuesto. Debe de reorientarse. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche en las redes sociales. Quédense con nosotros al regresar una segunda entrevista, por supuesto a las 8:45 con Quique y Paola.